Estamos en Facebook del ICP, ¿verdad? Hola, saludos, saludos. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Yesabel Vivas Capó, asesora programática del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así que, primero que todo, gracias por estar aquí en este maravilloso conversatorio con unos colegas y unas colegas impresionantes. Quiero aprovechar y expresar que este conversatorio está siendo transmitido en vivo a través de nuestro canal de Facebook en el fanpage del ICP. Para que todas las personas, ¿verdad? Había muchas personas, sobre todo fuera de Puerto Rico, que nos habían escrito que les interesaba poder participar, ¿verdad?, del mismo. Y bueno, sin más, les dejo con este conversatorio sobre la aportación de don Catalino Tite Curet Alonso en la música de Ismael Rivera. En este panel contamos con la profesora Nelly Lebrón, músico y profesor Ricardo Pons, el doctor en etnomusicología César Colón Montijo, quien nos acompaña desde España, y el doctor Javier Hernández Acosta, decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón, quien fungirá como moderador. Quiero aprovechar y muy rápido decir que era muy importante poder tener esta conversación sobre el insigne compositor Tite Curet Alonso, quien ahora en el 2026 cumple su centenario. Así que este conversatorio está enmarcado, digamos, en dos grandes eventos. Uno, primero, obviamente, el Festival Al Son de Maelo, quien ayer fuera también su natalicio, y además celebrando también ese importante legado de don Catalino Tite Curet Alonso. Así que son dos figuras magnas de nuestra herencia cultural, sobre todo, ¿verdad?, la musical. Y sin más, les dejo con ustedes, gracias, y al final vamos a tener un breve momento para preguntas ¿verdad?, y reacciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yesabel, y quiero comenzar por agradecer al ICP, al Instituto de Cultura Puertorriqueña, al Museo de Arte Contemporáneo, por, ¿verdad?, haber constantemente estar recordando y celebrando la figura de Ismael Rivera con este festival, y que comencemos también un poco reflexionando sobre esa figura de Maelo, en este caso aprovechando esa intersección y esa colaboración con don Tite Curet Alonso, que como bien dijo Yesa, pronto vamos a estar celebrando ese centenario, así que me parece muy interesante seguir recordando la figura de Maelo con todas esas intersecciones, con compositores, con músicos y su contribución al panorama cultural de Puerto Rico. Así que yo creo que hoy, aunque es un espacio corto de tiempo para un material tan rico, va a ser una oportunidad interesante también de cómo identificar todos esos elementos de valor, de significancia cultural de la obra de ambos, y también verlo desde muchas perspectivas, desde la composición, desde la interpretación, desde todo ese valor simbólico que tienen ambas figuras. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, tratar de tocar algunos de esos temas con estos colegas y luego un poco resumir, ¿verdad?, a partir de las intervenciones en esos elementos más significativos y poder abrir un espacio para preguntas. Y quiero comenzar con el colega César Colón Montijo, que nos acompaña desde España y que ha sido una persona que ha estado constantemente investigando sobre la figura de Maelo y muchos elementos alrededor de su obra. Así que, César, quisiera que nos hablaras un poquito de algunas apreciaciones de esa relación, de ese binomio entre Maelo y Tite Curet, y a partir de ahí, pues, continuar la conversación. César. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, por permitirme estar ahí, aunque estoy acá, y aportar junto a ti, Javier, a Nelly y a Ricardo, mi saludo y mi cariño a ustedes, a todo el mundo allá. Yo lo que quisiera decir así inicialmente es que mi trabajo sobre Ismael Rivera se trata mucho de la relación entre él y sus devotos, de la relación entre música, mito y devoción, cómo la música y los mitos sobre la vida de Ismael han inspirado a una gente en distintos países que se identifica como maeleras, maelistas, maelómanos, que son gente que hacen trabajo creativo, intelectual, político, espiritual, inspirado por Ismael. Y lo que voy a aportar hoy pues, es a través desde esa perspectiva. Y a mí me llamó mucho la atención cuando me invitaron al panel, cuando Yesabel me invitó,
porque eh, a pesar de la importancia de ese binomio Tite-Maelo, la realidad es que Ismael le grabó pocas canciones o le grabó un grupo de canciones importantes ya a finales de los años 70. Tite aparece en los créditos de Bienvenido Welcome, que es un álbum de mediados finales de los 60, como autor de la canción Din Din Don Don, pero eso es una traducción de un tema de George Ben, un cantante brasileño. Luego en el disco de Navidad de Ismael Rivera del 75, él escribe Una tarjeta postal. Y no es hasta De todas maneras Rosa y Esto sí es lo mío, el primero de 1977 y el segundo de 1978, donde Ismael graba el grueso de las canciones. De todas maneras Rosa está esa canción que le da título al disco, está Profesión Esperanza, La Oportunidad y Mi Música. Y entonces en Esto sí es lo mío está La Perla y Las Caras Lindas. Y a mí me parece bien potente que eso es un momento donde ya estas dos figuras están consolidadas en el ambiente musical y cultural. Ya son dos íconos y es ahí donde Ismael graba ese grupo de canciones potentes, pero la relación entre ellos, personal, afectiva, data de mucho antes. Yo, como dije, a mí me gusta mucho esa relación entre mito y música y un elemento importante en todo eso es el relato, ¿no? Cómo la gente cuenta las historias, recuenta las historias de Ismael y cómo el mismo Ismael contaba eso. Yo quiero tomarme ahora un momento para compartir un audio sobre el que podemos reaccionar luego, en el que Ismael habla sobre Tite. Es una entrevista grabada en Venezuela con el locutor Héctor Castillo, y él le pregunta sobre la música de Tite en el repertorio de Ismael y él da una respuesta en la que dice unas cosas con un sentido del humor, pero también con un poco de crítica entre amigos, que a mí me parece importante compartir. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer eso desde acá y entonces doy paso a que los colegas comenten y vamos conversando. Denme aquí un momentito en lo que puedo compartir el audio. En cuanto a las composiciones del Tite Curé. Bueno, Tite es bien de pueblo, porque Tite es del mismo barrio que soy yo, más o menos. Entonces Tite resulta que es un hombre que ha vivido y ha pasado, o sea, ha pagado lo de él, donde él está, le pertenece estar, porque él ha trabajado duro. Entonces el señor es un trabajador del correo allá. El señor estudia periodismo en la universidad, por estudió ya se graduó. Entonces creo que ahora está estudiando Derecho. ¿Y cómo fue esa relación con el Tite? Bueno, no, resulta que a Tite no por nada, pero Tite es mayor que yo, ¿no? Entonces cuando yo empecé con los que estaban americanos, con Cortijo, pues el hombre fue que, tú sabes, se ocupó de crearnos conciencia de cuál era, qué fenómeno está sucediendo con ustedes. Vengan acá, negritos, miren lo que está pasando aquí. Resulta que este grupo se llama Cortijo como con Ismael Rivera, esto es de ustedes, esto pertenece a Puerto Rico y esto es hermano, hombre, con una visión poderosa, nacionalista, bien nacionalista. Entonces, bueno, él no lo cree, que él es nacionalista, pero todo él me dice que es nacionalista. Sí. Perdona, Tite, nacionalista soy yo. Sí. Bueno, quería compartir eso, espero que se haya escuchado lo mejor posible. Y bueno, ya podemos regresar al audio y conversar, pero quiero dejar que mis compañeros ahí, panelistas, conversen también. Muchas gracias. Gracias, César. Y ahorita quiero que conectemos ese mismo audio, ¿verdad? Donde habla de esa dimensión política con el tema de mi música, que creo que es algo interesante que compartir con el público. Así que con ese punto de partida quisiera pasar a Nelly para hablar un poquito también del valor de ese estilo de interpretación, de esa calidad, de esa innovación y experimentación de Maelo y ¿verdad? Y que Tite puso el pie forzado con las composiciones y luego Maelo llevó eso a otro nivel, por decirlo de alguna manera. Nelly. Bueno, pues buenos días y antes que nada gracias al ICP por la invitación, Javier, gracias a ustedes. Para mí es un honor estar aquí con Ricardo, nos conocemos hace muchos años y hemos compartido cosas bien buenas. Yo soy vocalista, ¿verdad? Los que me conocen saben que soy cantante de profesión y a mí siempre me llamó la atención la manera en que Ismael jugaba con la palabra. No solamente, y obviamente dentro del contexto de que
sabemos que Ismael pues no era una persona que tuvo una educación formal, ¿verdad? Él no fue músico, nunca fue a la escuela de música, no terminó su escuela superior, fue una persona literalmente de pueblo, de comunidad, era muy orgulloso de ser de la calle Calma, y eso se ve también, se recoge en cómo improvisa. Pero la música te va a permitir hacer muchas cosas si tú tienes una creatividad extraordinaria. Y Maelo no solamente tenía la creatividad musical, ¿verdad?, de jugar con estilos musicales de distintas procedencias, como es la samba, como es la cumbia, como son sonoridades del jazz, sonoridades de distintos elementos musicales internacionales, que él jugaba con eso. Incluso, ¿verdad?, los que somos músicos, ustedes pueden escuchar lo que se llaman los modos, ¿verdad? Él usa mucho la cuestión modal a la hora de improvisar melódicamente. Pero eso es una parte extraordinaria que no todo cantante domina. Y lo otro es el vocabulario, las palabras que él utiliza para decir su mensaje, que son no solamente palabras que uno pensaría que estarían dentro de un repertorio de una persona que tuvo una escolaridad mayor, sino que también tiene esa sencillez de que todo el que escuche, no importa tu nivel académico, no importa si fuiste a la escuela o no, va a entender el mensaje, ¿verdad? Y un poco hablamos también de su posibilidad, de su vida espiritual, de su punto político, de su orgullo de ser afrodescendiente, como parte de sus improvisaciones. Y yo quería hoy compartir algunos audios, no sé si nos dé tiempo a todos, ¿verdad? Pero por lo menos quiero empezar con este, porque yo busqué las canciones menos conocidas de Tite, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe de Todas Maneras Rosas y Las Caras Lindas, pero yo dije, tiene que haber otras canciones que ellos compartieron como músico, como cantante y compositor, que ejemplifican este juego, esta manera tan creativa de que Maelo pudiera hacer su música. Y yo quería empezar compartiendo una pieza que se llama Ding Ding Dong Dong. Bien, aquí, déjame ver si la podemos poner un momentito. Déjame ver, se supone que esto está organizado. ¿Estamos? Ok. Vamos a escuchar un momentito, un ratito. La conexión de Bluetooth está un poquito extraña, pero déjame detenerla por aquí porque quería mencionar unos elementos. La letra quizás no sea una letra profunda, ¿verdad? Porque no toda la música tiene que tener un mensaje trascendental. Y hay música que es para hacer música, hay música que es para gozar, hay música que es para nosotros saborearla, y esta es una pieza como esa, ¿verdad? Entonces escuchamos como él toma la copla del ding ding dong dong y empieza a jugar con el ritmo, primero que nada, ¿verdad? Dingy liggy dong dong ding. ¿Cómo tú haces eso? Porque Maelo no ensayaba sus improvisaciones. Cuando él grababa era, como dicen ahí, first take, ¿verdad? Lo que salía era lo que se quedaba. Así que estamos pensando en este artista que mientras está grabando esta pieza musical, que no iba a sonar nunca como la que estaba en vivo, porque cada vez que hacía una canción la hacía diferente, y nosotros quizás se perpetúa pues la que quedó grabada, ¿no? Y de pronto él está jugando, él está metido en este revolú musical, en este revolú rítmico, pero a la misma vez está cantando una samba, ¿verdad? Un ritmo que nos tiene aires brasileños, y a la misma vez está jugando con los modos, o sea, él está trabajando entre lo modal, que realmente no es ni mayor ni menor para los músicos, ¿no? Pero ese juego con la melodía y con los acentos de la música. Muchos cantantes que escuchamos en la música popular son muy adeptos a hacer lo que se llama el acento trastocado. El acento trastocado en algunos estilos musicales es correcto,
pero la mayoría de muchos cantantes de música popular usan el acento trastocado y dicen, por ejemplo, amor en vez de amor, ¿verdad? Cuando están cantando. Pues eso es un acento trastocado porque el acento de la música no pega con el acento natural de la palabra. Pero Maelo no hacía eso. Naturalmente él mantenía esa relación entre el acento de la música, los tiempos fuertes de la música y los acentos naturales de las palabras. Entonces era como si estuviera conversando musicalmente, ¿verdad? Cuando tú lo escuchas, pues es como si estuviera hablando con uno, porque esos acentos se mantienen. Y eso es una característica de todas las piezas musicales de Maelo. Quería, si es posible, si tenemos tiempo, chévere, quería poner esta de Ellos se juntan, porque Ding Ding Dong Dong es de los años 60. Esta de Ellos se juntan es un poquito más para acá, ¿verdad? Más contemporánea. Y volvemos a ver, ¿verdad? Aquí en las improvisaciones, ¿cuántas palabras caben en un compás? ¿Verdad? Y ellos se juntan. Incorporar todas estas sílabas en un tiempo musical limitado, seguir rimando, porque todas las improvisaciones riman, incorporar los elementos de su comunidad, los elementos de su historia como persona. Hacía 12 años que él y Cortijo no grababan juntos, y entonces esta grabación de 1974 es el reencuentro. Por eso la pieza que escribe Curet en homenaje a ese reencuentro, ¿verdad? Y ese retomar esos tiempos de gloria que tuvieron Cortijo con Ismael, pues esto fue, ¿verdad? Yo era chiquita cuando esto estaba de moda y se oía en la radio con toda la frecuencia, ¿verdad? Ahora la radio está muy especializada, pero fue también parte de la historia musical de muchos de nosotros y nosotras que nos criamos en los años 70. Y yo aquí sé quiénes son porque estaban todos cantando el coro, ¿verdad? Y eso es chévere, porque quiere decir que la música de Ismael, a pesar de que ya él nos ha dejado hace muchos años, nos evoca, nos regresa a esos momentos de nuestras vidas, que están conectados también a unas historias personales, ¿verdad? Cuando tú escuchas algo que te hace virar para atrás en tu tiempo de adolescencia o de joven adulto, de momento tú te colocas en qué estaba pasando en ese momento, con quién tú andabas, quién era esa persona especial en tu vida, cuál era la circunstancia que te estaban formando como ser humano. Y eso también tiene la música de Ismael. Nos ayuda a evocar, pero sin perder lo contemporáneo, porque esto es un arreglo que hay que ensayar para poderlo tocar, ¿verdad? Son arreglos que tienen unas sonoridades muy contemporáneas, son arreglos que, aunque no tienen mucha instrumentación, y de eso Ricardo pues, es el duro aquí, son arreglos que son difíciles de tocar porque tú tienes que tener una mentalidad musical bien amplia para poder capturar el arreglo de la pieza y de nuevo jugar con esa letra, porque Tita escribió las coplas, la primera parte, ¿no? Y entonces la improvisación pues la hace Maelo con ese poquito de material, ¿no? Y se bota, ¿verdad? Para mí yo oigo esto y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo él estaba improvisando todo al momento, rimando y metiendo todo ese montón de palabras, ¿verdad? En sus improvisaciones,
que como vocalista, como cantante, sé que es muy difícil, porque de las cosas más difíciles que hay para un cantante es improvisar. ¿Bien? Y entonces, para terminar esta primera parte, la conexión entre lo que es nuestra música afrodescendiente de la bomba, que suena muy moderno, que es un arreglo ¿verdad? Que estaba dentro de los repertorios de salsa, de la música tropical, y que la gente de cualquier parte del mundo podía escuchar y lo sentía suyo. Y sin perder la esencia, porque suena bomba, ¿verdad? Y estamos en un boom del género, pero quizás muchos de los compañeros que están ahora tocando mucha bomba desconocen que esta bomba que popularizó Cortijo y que Ismael pues fue un parte importante, pues ya tenía esa sonoridad, ¿verdad? Entonces pues no solamente tiene la composición de Tite, las improvisaciones, las 1000 palabras en un compás, pero también suena muy natural y suena que la bomba es parte del género que debe estar dentro de toda nuestra música comercial o no comercial, ¿verdad? Hace también lo que se llama, y con esto termino, lo que se llama anticipar el coro, ¿sí? Que quiere decir empezar a cantar antes de que le toca, ¿verdad? Cuando está el coro terminando, él empieza a hacer algunas interjecciones y arranca en el tiempo fuerte de la música, del primer tiempo que le toca a la improvisación. Y luego termina haciendo lo mismo. O sea, terminó su espacio, pero lo que hace al final conecta con el coro de una manera genial, ¿verdad? Y esto, pues pensando también el dominio del vocabulario tan rico que él tenía, no era una persona que tenía que decir su nombre para que supiéramos quién era. No era una persona que tenía unas fórmulas de vocabulario que siempre se escuchaban. Nunca tuvo además del ecuajei, ¿verdad? Que era su frase. Pero fuera de ahí, escuchábamos a Ismael, aunque nunca hubiéramos oído la canción, y sabíamos que era él. Así que pensando que una persona que no ha terminado su escuela superior pudiera tener este dominio del vocabulario, habla mucho de su experiencia de vida, porque se adquiere en la calle, se adquiere en la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Y creo que es bien bonito que en tu intervención podemos ir desde un análisis puramente musical hasta esas otras dinámicas, ¿verdad?, de valor simbólico, generacional y cultural que representa la figura de Maelo. Y siguiendo en esa misma línea musical, Ricardo, ¿qué destacarías del trabajo de ambos y de esa maravillosa combinación? Bueno, yo empezaría, ¿verdad? Porque yo hablo a partir de la experiencia, porque soy músico. Y empezaría por decir que un timbalero, por ejemplo, cuando va a tocar una frase que está escrita en un arreglo y tienes un golpe, que por ejemplo tú te estás... Y si el timbalero va a marcar, ¡pa! Ahí está el golpe. ¡Pa! Pues el timbalero tiene la costumbre de anticipar y preparar, que es algo que me tocó último. Esto está difícil porque me quitaron la mitad de las cosas que iba a decir, ya las dijeron, pero entonces tú tienes ese golpe y entonces en vez de simplemente decir pa, el timbalero va a decir rucutupá y cae en el momento preciso cuando tenga que hacerlo. Y Maelo cantaba con esa característica de ser percusionista, porque él tocaba percusión antes que. Y por decir una anticipación, que también Nelly me robó las palabras, cuando él canta El Incomprendido, en vez de decir yo, él dice bituki bakirin bin, yo, ¿verdad? O sea que él se montaba en ese fluir percusivo y lo expresaba con onomatopeya. Y decía yepe de puye llevo y de cosas que tú dices, ¿pero qué es eso? Bueno, él estaba simplemente rellenando percusivamente las cosas que hacía. Y en cuanto a la relación, ¿verdad? Porque hay que atar el cabo con la figura de Don Tite. Pues para mí, Ismael y Tite es una combinación natural perfecta porque para mí son referentes de lo que es el tejido social de nosotros. Son referentes imprescindibles para lo que es el puertorriqueño. Y uno de los mejores temas que lo ejemplifica, y no es en vano que Tite se lo haya dado a Maelo para que lo grabe, fue el de Profesión Esperanza, ¿verdad? Yo puertorriqueño soy, Profesión Esperanza, ¿no? Entonces, pues compartían ellos dos también varias cosas que para mí son imprescindibles en cuanto a la música, y es que cultivaban muchos géneros dentro de nuestra música. Porque Tito lo mismo escribía una pieza como Las Caras Lindas, que también escribió la Cucubano,
¿verdad? Escribía décimas también. Y Maelo cantaba muchos géneros diferentes. Recuerdo cuando salió ese disco, el de que él grabó la canción esa de Birimbao, o sea, que brasileña, o sea, que tenía esa inquietud por seguir incorporando a su repertorio. Y casualmente ayer, como salen tantas cosas en las redes sociales en torno a lo que está sucediendo, pues vino una entrevista de Ismael donde él estaba hablando de cómo la música se había transformado de cierto momento, estamos hablando de mediados de los 80, ¿verdad? Y que ya no a él se le hacía bien difícil reconocer las orquestas o los cantantes diferentes, porque la música se homogeneizó, ¿verdad? Desde un punto de vista que se convirtió obviamente pues, en un objeto de consumo, como la mayor parte de las cosas de nuestra sociedad, que hoy en día estamos en el ápice, ¿no? De eso, pero hablando de la singularidad de lo que hacían, Maelo tenía un sello que era inconfundible, y Tite, virtuoso al fin de la palabra y de la composición, pues le escribió canciones que eran justos, ¿no? Para lo que era la voz, y no solo la voz, la cuestión del ser que era Ismael, porque para mí, lo que llaman la salsa, ¿verdad? Que hay muchas discusiones en torno a eso, pero Maelo siempre fue, junto con Cortijo, es un referente de lo que es criollo. Aunque sí tuvieron unas experiencias en Nueva York, pero cuando vamos a hablar de una referencia a la música puertorriqueña de ese tipo de música caribeña, tenemos que decir que uno de los referentes imprescindibles es Maelo, porque representa, ¿verdad? Encarna lo que es la música puertorriqueña. Gracias, Ricardo. Y yo quiero aprovechar algunos de esos comentarios para hacer ¿verdad? Compartir una idea que me parece muy relevante, y no lo quiero plantear desde un punto legal, que es una discusión que también se está teniendo, pero hay un debate bien interesante de hasta dónde llega la composición, ¿verdad? Hoy día una composición es letra y música, y la interpretación está ajena a la composición. Eso ocurre después, eso es otro cantar. Y yo recuerdo que la primera vez que yo escuché este debate, fíjate, no fue en un entorno académico, fue Camarón de la Isla, un documental ya pendiente a una cuestión económica, frustrado porque él no era parte de la composición, y muchos temas que conocemos, pues cómo era posible que él no fuera parte de la composición cuando la gente los conoce precisamente por la interpretación. Entonces, pensando en eso, me parece, y en otros casos que hemos tenido cerca, que este binomio de Tite e Ismael sirven para, de alguna manera, celebrar que el intérprete también, de alguna manera, termina la composición. Literalmente con el fenómeno de las improvisaciones, ¿verdad? Y toda la cuestión ritmática y armónica, pero me parece que es un momento y un ejemplo perfecto para repensar también esa figura de cómo se conecta el compositor con el intérprete. Pero para atarlo con César, Nelly nos presentó algunas composiciones de esa primera etapa, ¿verdad? De Cortijo e Ismael, pero César ahorita comentaba que el grueso fuerte de la colaboración se da en una etapa, ¿verdad? Más adelante en la carrera, y yo creo que se da un momento bien interesante porque ya Maelo está consolidado, Tite también, y esos discos de todas maneras, Rosa y Esto sí es lo mío, creo que también ya reflejan lo que Maelo quería comunicar, de lo que pensaba, de lo que era. Y yo creo que aquí hay un par de conversaciones interesantes, y ahorita cuando pusiste el video de la entrevista, a Ismael, que habla de Tite, hay una dimensión política ahí que Maelo vacila con eso, y le dice nacionalista a Tite Curé, aunque él no lo sepa, y él sí se identifica. Y ese tema de mi música, que cuando hablaba previo al panel con César, le decía que era una canción que a mí me resultaba como un poquito incómoda por esas primeras líneas, esos primeros versos. Yo decía, bueno, pero esto es Tite como despolitizándome a Maelo, ¿verdad? Que en muchos momentos, pero hay una apreciación bien interesante ahí de ese fenómeno, y quiero que me hable un poquito de ese tema y otros relatos interesantes en torno a la vida de Maelo y Tite. Sí, el tema Mi Música en los estudios sobre salsa y sobre Ismael Rivera es uno de los temas sobre los que más he escrito, y entre los devotos de Ismael es un tema que genera controversia precisamente por lo que decía Javier. Juan Otero Garaví, Francés Aparicio, Juan Carlos Quintero Herencia, Rosa Carrasquillo, en sus libros sobre eso, cada uno de esos autores ha bregado de alguna manera con ese tema, porque como decía Javier ahora, ese tema sale en 1977,
ese momento, 7778, es un momento, yo lo digo que es como bisagra en la carrera y en la trayectoria de Ismael, es como su clímax de los 70. Son dos álbumes icónicos, de todas maneras Rosa y Esto sí es lo mío. Ya mencionamos el montón de canciones de Tite que hubo ahí, todo cómo trascendieron, ¿no? Eh, pero entonces comienza la etapa final cuando la voz de Ismael se va y cuando él tiene unas bregas existenciales bien potentes que llevan a perder la voz, que lo llevan a la calle nuevamente, y luego se rejuvenece, pero de todas maneras, Rosa, y esto sí es lo mío, cuando Tite y él se juntan de esa manera, es cuando Ismael está en el apogeo de su liberación, de su encuentro con el Nazareno, y tiene mucho que ver, ¿no? Hay una cuestión más filosófica y existencial en su repertorio. Mi música, yo creo que ese audio que compartimos antes sirve para contextualizar y para reflexionar, ¿no? Ese asunto de ese posicionamiento que la canción propone, ¿no? Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda, está en el centro de un tambor que es bien legal, espiritual. Y yo creo que eso es Tito Ismael rechazando las etiquetas y rechazando que se le encasille, ¿no? Ismael, y esto el Daniel Nina en su novela reciente que se titula El Nazareno y en un ensayo que publicó Daniel también como parte de sus investigaciones sobre Ismael, él habla de una libertad cimarrona que Ismael encontró en Portobelo y que lo llevaba a alejarse de esos encajonamientos y de esas imposiciones de ciertas maneras de pensar y ser. Y yo creo que esa canción, a pesar de que se merece que uno piense en lo que en lo que está diciendo de izquierda y derecha, en ese contexto de los años 70, con toda la persecución política brava que estaba el Partido Nuevo Progresista y los federales contra los movimientos independentistas en Puerto Rico, vale el cuestionamiento, ¿no? De hacer un planteamiento como ese en ese contexto, 1978, imagínate ese año. Pero a la misma vez, con perspectiva del tiempo, podemos pensar que había una reafirmación en los afectos, en el tambor, en la espiritualidad. eh, y había una claridad de Ismael Rivera en lo que estaba haciendo, creo yo, que ese audio donde él habla de él ser nacionalista, de él entender a Tite. Dice él, todo en Tite me dice que es nacionalista. No estamos hablando, creo yo, de un nacionalismo conservador o restringido, sino que es de una idea de identidad nacional, cultural, racial, obviamente. Hay que enfatizar eso. Y yo creo que da para pensar de manera un poco menos binaria ese tema de mi música. Y ha sido, como dije, muy comentado. Es un tema que quiero aprovechar para conversar con Ricardo y con Nelly. Ricardo decía esa crítica de Ismael al término salsa, que era una crítica, yo digo que es como generacional, la compartía Celia, la compartía Tito Puente. Y Ismael hizo una cosa en varias canciones, que era enfatizar que él cantaba los distintos géneros del Caribe. Y en Profesión Esperanza y en mi música, él hace eso, ¿no? Uno de los sonidos de mi música, que es en conversación con el 3, que eso debo decir también que es otra cosa que pasa en dos canciones de Tite Curia Alonso, ¿no? En Profesión Esperanza él conversa con el 3 de Mario Hernández, no tan exclusivamente como en Las Caras Lindas, que es solo un solo de 3 con un solo de soneo, ¿no? En mi música es un poco más la orquesta completa, pero Ismael desarrolla unos soneos a partir de la melodía y del ritmo del 3. Y él dice, yo te canto salsa con mil cositas buenas, te canto un bolero, calipso, bomba y plena de la buena. Y yo creo que hay un posicionamiento a través del repertorio de Ismael de enfatizar que lo de él va más allá de la salsa. Y lo hace en varias canciones, pero tanto Profesión de Esperanza como Mi Música, que son dos temas de Tite, él aprovecha también para hacer ese planteamiento. Entonces, yo creo que por ahí hay una cosa de la caribeñidad, de la raza, de la importancia del tambor, la espiritualidad del tambor, que es un asunto sumamente político. Entonces yo creo que esa canción no despolitiza a Ismael, sino que plantea una política y una cuestión filosófica existencial que va más allá de esa etiqueta binaria. Y me parece que eso es importante destacarlo. Que bueno, muchas gracias por esa reflexión, César. Y le aprovecho para volver a conectar con Nelly, que también había identificado otros temas que ya van, ¿verdad?, continuando en la cronología. Así que si nos puede seguir hablando un poquito de esa.
Pues yo estaba comentando aquí con Ricardo que yo creo que no podemos hablar de Ismael y de su música sin escuchar un poquito, ¿verdad? Porque a lo mejor para algunos de nosotros estas son piezas que, como dijimos hace un ratito, ¿verdad? Parte de nuestra historia de vida, pero a las generaciones más contemporáneas hay que presentarle la figura, porque a menos que tuvieran una mamá o un papá así bien, ¿verdad? Bien cocola, como sé que hay unos por ahí, ¿verdad? Pero si esa no es la situación, pues entonces los jóvenes necesitan reencontrarse con Ismael. Y esta pieza de Mi Música, que a mí me fascina, precisamente hace eso, ¿no? Te reconecta y te dice, mira, yo soy negro, yo no tengo problemas con política, a mí no me encajones en ninguna postura política porque lo mío es hacer música. Soy de pueblo, soy de la calle Calma, con mucho orgullo. Eso es un tema que se repite en muchas de las músicas, ¿verdad?, que hace Ismael. Así que vamos a ir un chispito de Mi Música por aquello de ponernos en acción. Lo chévere es que te puedes parar a bailar ahora mismo, como si estuviera grabado hace 5 o 6 meses, ¿verdad? ¿Verdad? Es contundente el mensaje. No me metan política, pero es político a la vez. O sea, no hay que estar, ¿verdad? No hay que ser come fuego, como decimos por ahí, para decir un mensaje contundente. Esto es un negro puertorriqueño de pueblo que está diciendo, cualquiera se puede gozar con mi música, cualquiera puede gozar, bailar, tocar, cantar, seas de izquierda, derecha, de centro. Eso no es lo importante es que oigas mi música porque a eso es que yo vine a este mundo, ¿verdad? Y entonces, pues todas esas combinaciones hacen que Ismael fuera una figura muy popular en muchos sectores, ¿verdad? Y a veces cuando oímos a César hablar, ¿verdad?, de la turbulencia política que había en la época, que esto fue grabado en el 77, perdón, es un momento trascendental porque la gente que se identificaba con derecha, con centro o con izquierda, igual gozaban de la música de Ismael, ¿verdad?, de los temas. Y de pronto, pues nos ponían a reflexionar, si yo verdaderamente soy de pensamiento de derecha y oigo que yo soy un negro, que me gusta mi tambor, que no politices mi música porque mi música es para todos y para todas, y eso me hace sentir orgulloso de mi puertorriqueñidad. Pues entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pensar que tenemos esa dicotomía que todavía estamos tratando de resolver, ¿verdad? Soy una persona que quiere que mi nación sea parte de otra, pero a la misma vez me siento tan orgullosa de lo que mi nación produce, ¿verdad? Y eso Maelo ponía a uno a reflexionar en esa dimensión también. Y sin querer ser político, pues era político sí, ¿verdad? Sin ser afrodescendiente, como hoy lo definimos, porque eso no era un término que se hablaba en los años 70, era un ícono de la afrodescendencia, ¿verdad? Sin ser una persona religiosa, era un ícono de lo que es la vida espiritual rica, porque Maelo tuvo su transformación espiritual también cuando a partir de su viaje a Panamá, y regresa a su isla transformado espiritualmente, y eso también se recoge en la letra de algunas de sus canciones. Y entonces vemos a esta figura que tiene como 2 etapas, ¿verdad? La antes y después de su vida turbulenta, antes y después de Panamá, antes y después de Nueva York. Y esta música más contemporánea es más, yo diría que hasta es más madura, ¿no? En cómo maneja los temas de su sociedad.
de la que estaba en ese momento. Así que creo que Maelo es una figura que nunca morirá, ¿verdad? Mientras hagamos este tipo de actividades y se involucren la oficialidad, pero también la gente de la calle, para recordar, para celebrar la fiesta del 5 de octubre, ¿verdad? Que es el cumpleaños de Maelo, que cumplió años ayer, no morirá. La gente no se muere a menos que los olvidemos. Así que es importante que nunca olvidemos la figura de Ismael Rivera, porque es una persona que nos representa a todos y todas en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestro pensamiento. Muchas gracias, Neri. Creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Eso que representa Maelo en el tema de las intersecciones, de lo que somos, de lo que trasciende las diferencias. Así que es muy bonito destacar eso de esa figura Maelo. Ricardo, ¿alguna idea, apreciación sobre otros temas, sobre esos temas de estilo de Maelo? Hay discos en grabaciones en mi vida que son referentes. Y hay grabaciones que son referentes de país. Y yo creo que esos dos discos que grabó Maelo, donde están el pleno de las canciones de Tite, que fueron Esto es lo mío y De todas maneras Rosas, es antes y después. Es antes y después de esos discos. En este país, tú das una patada y salen 20 músicos buenos hasta debajo de cualquier sitio, cuatristas, congueros, flautistas. No obstante, tanta buena música que se produce en este país, de tantos géneros que no es proporcional a nuestro tamaño geográfico, ¿verdad? Somos gigantes en el caudal de música que producimos, pero sí hay discos que marcan la diferencia. Y yo puedo poner cualquier disco, sobre todo esos dos que me los sé de memoria de arriba abajo, y yo puedo recrear el repique del bongo cuando la conga hizo esto. Y me sé todo, de tanto que me impregné de eso. Y tengo que admitir que uno de mis más importantes referentes en cuanto a lo que es mi estética musical son esos discos de Maelo y la música de Tite en general. Así que me parece que la colaboración fue inmensa, porque fue la combinación perfecta entre ese artista ya maduro, ese sonero virtuoso de la palabra, con el virtuoso de la palabra también, que era Tite, desde otro punto de vista. Así que era una combinación lógica y queda como tú dices, Nelly, para la historia, y no se puede hablar de nuestra música contemporánea sin hacer referencia a eso. Gracias, Ricardo. Yo antes de abrir un espacio de conversación, César, hay una anécdota o un mito, ¿verdad? En torno al tema de comedia que conversamos ayer y que me parece bien interesante como para ir cerrando, en el sentido de que no es la relación compositor-intérprete, pero sí, de alguna manera, yo diría, ¿verdad?, que Tite ocupa el papel como de curador en un momento dado importante. Así que me gustaría que compartieras esa anécdota como otra dimensión de la relación entre Tite y Maelo. Sí, quiero decir que esa historia, yo decía al principio de mi intervención que mis investigaciones tienen que ver mucho con los relatos, con cómo se reinventa los mitos de Ismael y sus canciones, y de una manera que tiene mucho que ver con distintas formas de devoción. Hay un relato que a mí me pareció chévere compartir hoy, que no lo documenté yo, lo documentó el escritor Juan Moreno Velázquez en el libro Hijo de Borinquen, Rey de los Soneros, un libro sobre Ismael Rivera, donde Sammy Ayala figuró como una voz muy importante. Y es una historia que luego ha circulado bastante en las redes, gracias al trabajo de Cris Montañez de Láspera, que es una contadora de historias, coleccionista, conocedora, maelómana, muy activa en las redes sociales, y compartió esta historia también citando el libro de Moreno Velázquez en su página web. A mí me interesa mucho ese tipo de conversaciones y recontextualizaciones de la historia, así que la comparto yo hoy citando a esas otras dos personas que nos contaron antes que yo. A lo que voy, cuando cuentan ellos que cuando se estaba haciendo el disco de Esto sí es lo mío, Ismael, que en ese momento estaba bregando con problemas de la voz, fue abucheado en una fiesta patronal en Guayama porque perdió la voz en la presentación, y que él quedó muy afectado por eso. Es en el momento que están escogiendo el repertorio de Esto sí es lo mío, ya Tite le da las caras lindas y le da la perla.
Y que cuenta la anécdota que conversando sobre esa experiencia que tuvo Ismael, triste, Tite, en lugar de crearle una canción nueva, le dijo, no, esa canción ya se grabó. Esa canción se llama Comedia y la escribió Plácido Acevedo, tú lo que tienes que hacer tu versión. Y a mí eso me parece una cosa muy bonita, muy generosa de Tite, y a la misma, y también demuestra el conocimiento del repertorio. Siempre se ha dicho que él era el sastre, ¿no? De los compositores, que creaba los éxitos para cada figura de acuerdo a su voz y a su estilo. Y me parece que saber que esa canción y recomendarle a Ismael que esa canción que ya estaba y que no era suya, era lo que le iba a permitir comunicar lo que él sentía. Me parece muy bonito. Y aquí para reconectar con lo que hablaban él y Ricardo sobre el vocabulario y la oralidad y lo que Ismael hace como improvisador, Comedia es una canción donde no hay soneos, en el sentido de que no hay coro y respuesta. Hay un puente y una parte final que Ismael adorna. En primero, esa canción dice, en el gran escenario de la vida, de tu reparto fatal soy el villano. Tengo que actuar porque esa es mi fortuna. La farsa tiene que seguir andando. Y por ahí, ¿verdad? Es un melodrama con referencias así al teatro y al cine. Y en uno de los puentes, Ismael dice, ajá, con que el papel de Carlos López Montezuma, referencia al cine mexicano, a un actor conocido por ser el villano de las películas. Y al final, uno de mis frases soneos favoritos de Ismael, cuando nos habla o le habla a la gente que lo escucha, le dice, Ave María, después de tanta salsa que les traje. Y me parece que todo eso habla, ¿no? de la conexión de ellos dos, de Tite, que ya le había dado las caras lindas, repito, y la perla para ese disco, le da también esa canción que no escribe él, sino que ya estaba en el repertorio nuestro. Y a mí eso me parece importante traerlo porque habla de Tite y habla de los vínculos entre ellos dos. Gracias, César. Gracias. Me parece como la culminación de esa relación, ¿verdad? En la que tú como compositor le dices, mira, esa canción ya existe, no te la tengo que escribir, es esta. Así que es muy bonito. Tenemos unos minutitos adicionales, así que lo que voy a hacer es que voy a recoger 2 o 3 preguntas para que entonces luego ¿verdad? El panel las conteste poco a poco y ahí vamos cerrando, que tenemos una programación para todo el día que no queremos que se atrase. Tengo una, 2 y 3. Aquí. Si quieren acercarse un poquito o les paso el micrófono. Tú tienes el micrófono allá, ok. 1, 2 y 3 por acá. Sí, pregunta rápida es, estoy curioso si existe material inédito de esta colaboración, porque sé que en el disco es, la filtración es lo que va, pero es posible que se haya grabado algo que nunca haya salido en un disco. Vamos a recoger las 3 preguntas corriditas y entonces ahí vamos comentando según lo que quieran los colegas. Tengo una aquí y el colega al otro lado de la... Mi pregunta está basada, yo sé que el tema es Tite Curé con Maelo, pero la importancia de Doña Margarita. Y acá la tercera pregunta. Sí, buen día a todos. Quizás no tengo una pregunta, quiero dar una anécdota de Maelo. Yo tengo un hermano viejo que es salsero y canta y escribe. Entonces, él me dice, yo soy bonito, y él me dice que Maelo, en época de Navidad o cerca, se iba ahí bonito a descansar su voz. Porque él decía que el frito de la montaña y el pitorro con miel, pues le ayudaba a ese descanso. También quiero decir otra cosita, yo vengo con mi hijo y mi hija, y ayer ellos estaban oyendo una canción de cultura, se llama Eco, y mi hijo me pregunta, ¿esa canción es un poema? Y yo le digo, sí, es un poema. Entonces me transporto a lo que ustedes están hablando, a Ricardo, a Tite, a Maelo. Y esto se trata de el escritor, el exponente y el que adorna, ¿verdad? Tite escribía muchísimas cosas, pues necesitaba un exponente, y en este caso pues tenemos a la figura de Maelo, con el adorno de la música, del tiempo, del adelantarme o atrasarme, ese tipo de cosas. Así que quería traer esta información para el beneficio de todos y de mis hijos. Muchas gracias por compartirlo. Y abro bueno, vamos a coger una preguntita más aquí
y hacemos una ronda de comentarios para ir cerrando. Muy buenas tardes a todos. Yo soy del Perú, vengo seguidamente a Puerto Rico y soy salsero de Ismael Rivera. En casa se escuchaba mucho, de casa de Ismael Rivera se escuchaba mucho. Esto fue lo que trajo el barco. Y una deuda rapidita. Yo tenía 8 o 9 años y salió la película Fiebre Sábado por la Noche, John Travolta. Entonces yo estaba en esa onda. Y mi tío le dice al otro tío, le dice, lo estamos perdiendo. Ponle el LP, esto sí es lo mío, para educarlo. Y de ahí estoy aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Voy a coger aquel último comentario allí y quiero aprovechar para extender el saludo de César a Chris Montañez, que seguro nos está viendo desde Colombia y que siempre le agradezco todo el trabajo que ha hecho para preservar, ¿verdad?, nuestra narrativa sobre la salsa. Así que un saludo a Chris que nos está viendo. Un comentario más y hacemos una rondita de contestaciones. Sí, buenos días tengan todos. Solo quería preguntar si se sabe algo de alguna colaboración más allá del 1 o 2 LP en donde Maelo le pidió a Héctor Lavoe y a Rubén Blades que le hicieran coro en las canciones. Si se sabe algo de alguna otra colaboración entre ellos tres, o entre Héctor y Maelo, o Rubén, Maelo. Eso es una gran pregunta, ¿verdad? Que habría que ver bien si hay participaciones en los coros. Pero vamos a empezar en orden. Los que quieran comentar sobre, ¿verdad?, alguna de las preguntas que han hecho. César, si quieres comentar, también la figura ¿verdad?, de Doña Margot, creo que también es muy, muy importante. Y por ahí continuamos con lo que entiendan. Bueno, alguien preguntó, ahí confieso que en las preguntas a veces me dio un poquito de trabajo de escuchar. Déjame resumírtela rápidamente. Hubo una pregunta sobre la figura de Doña Margot, una pregunta sobre si existe otro material inédito de esa colaboración, más allá de lo que sabemos que está en los discos, y si si existe alguna colaboración documentada sobre ese trío de Maelo, Rubén Blades y Héctor Lavoe, que en algún momento se comentó si se hicieron coros o no. Así que por ahí van las preguntas. Bueno, yo voy bueno, una cosa que a mí me parece que es un tesoro y que yo sé que circulan por ahí son las grabaciones que Tite hacía para escribir algunos de sus temas y dárselo a los artistas. Bueno, lo pongo un poco de contexto, ¿no? Es conocido entre la gente fanática de la salsa por alguna gente que Tite muchas de sus composiciones las hacía grabadas y le daba una cassette a los músicos. Entonces yo pienso que coleccionar esas cassettes, encontrarlas y hacerlas disponibles sería una cosa muy valiosa. Sobre Doña Margot, Margarita Rivera García, aquí me voy a pautar, yo publiqué un ensayo, se titula, se llama Doña Margot, con editorial Educador Emergente, en el que trato de bregar a mi manera con el hecho de que a Doña Margot casi siempre el primer rol que se le da cuando se habla de Ismael es de que ella es la madre del sonero. Cuando Doña Margot era artista, comadrona, líder comunitaria, curandera, botánica y otro montón de cosas más. Y además de eso, era madre de Ismael Rivera. Entonces, digo eso porque sí, se merece que hagamos 20 eventos sobre ella. No solo sobre ella como la madre del sonero. Lo digo eso de corazón y muy right true. Y sobre Héctor, Rubén y Maelo, lo que puedo decir es que yo sé que Rubén le hizo coro en varios asuntos, en varios discos. Yo tuve el gusto de entrevistar a Rubén como parte de mi tesis y me hizo cuentos extraordinarios sobre Ismael en el estudio. Entre ellos, me dice él que, recuerdo claro que él me dijo, tú estás escribiendo sobre el mito de Ismael, te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué la primera vez a hacer el coro, él tenía los soneos escritos. Y yo le dije, don Ismael, usted escribe los soneos. Y él dijo, y Rubén me dijo que Ismael le dijo, Rubencito, para el disco los escribe, en tarima los improvisa, porque el disco se queda para siempre. A mí eso me preocupa porque es conocido, pues, principalmente en los tiempos de Cortijo y su combo, que había mucha improvisación en el show de las 12 y en las grabaciones,
pero Rubén le hace coro precisamente de todas maneras, Rosa, si no me equivoco, estoy seguro que en esto sí es lo mío, sí. Pues ya ese Maelo en esa otra etapa de su carrera pues tenía sonidos escritos en el estudio, según el testimonio que me dio Rubén. De Héctor Ismael sé que se presentaron en Colombia y hay cuentos hablando de mitos, hay cuentos míticos sobre eso. Yo quiero aprovechar y hacer un poquito de trampa para decir una cosa que se me olvidó antes. Yo tuve el honor de visitar la casa de don Rafael Cancel Miranda, porque Ismael Rivera fue parte, hablando de la cuestión política y de mi música, Ismael fue parte de la campaña para liberar a los presos nacionalistas. Lolita, don Rafael, Irwin y Oscar. Ismael cantó en un show en el Madison Square Garden durante la campaña de liberación y cantó en un show que se hizo en el Bronx para recibir a los presos. Lolita no estaba, pero los otros tres estaban. Y yo sé eso porque mi querido profesor y mentor del periodismo, Luis Fernando Cos, cuando yo era mucho más joven, me dijo, yo estuve allí, así que Peri estuvo allí. Finalmente esos videos circulan en internet, se llama Ismael Rivera le canta a los presos nacionalistas. Y don Rafael Cancel Miranda, ahí voy, que conecta con lo que dijo Nelly antes. Don Rafael Cancel Miranda me dijo, esa fue la única vez en mi vida que yo bailé en público, porque yo no pude contener el gozo de ver a Ismael Rivera en una tarima. Quería decir eso porque si no lo digo me quedo acá con el pecho apretado. Así que muchas gracias y disculpen que me robé unos minutitos ahí. Gracias por eso, César. Es una anécdota increíble, importantísima. Unos comentarios finales sobre... Bueno, ya César habló, ¿verdad?, sobre las colaboraciones entre Rubén Blades e Ismael Rivera. Nosotros tuvimos la gran privilegio de conocer a doña Margot y sentarnos con ella en su casa. Conocemos a su familia, sus hijos, sus nietos, que son nuestros amigos con quienes nos criamos, ¿no? Y Beli, pues era mi vecina en Villa Carolina, así que tenemos historias juntos que no necesariamente son las oficiales. Y una de las cosas que yo quisiera, ya que trajeron la figura de doña Margot, es que ella fue una mujer compositora en una época donde las mujeres compositoras no eran reconocidas, ¿verdad? Entonces pensaban que doña Margot solamente componía para Ismael, y no fue así. Ella tuvo una prolífica carrera como compositora. Claro, su hijo pues fue la figura que más impacto tuvo con relación a sus composiciones, pero como dijo César, ella no era solo la mamá de Ismael. Ella era la mamá de muchos de otros hijos que también tuvieron sus destaques. Era una abuela de estas abuelas apasionadas, ¿verdad? Se las cantaba al que sea, en la música o en la voz, ¿verdad? Y era una persona tan amable, tan sensible, su comunidad la amaba, la quería mucho porque ella no tenía nada de ella. ¿Verdad? Era una mujer que si tú le pedías, igual Ismael era igual. Si tenía 10 pesos en el bolsillo y tú le ibas a pedir prestado 10 pesos, él te los iba a dar y nunca te iba a pedir que se los devolviera. ¿Verdad? Entonces, esa calidad humana viene de una madre soltera, ¿verdad? Porque él lleva el apellido de su mamá, que ha dado todo, que dio todo por criar una familia de bien en unos momentos históricos difíciles económicamente para una mujer que no tenía un esposo, para una mujer que venía de una comunidad empobrecida, que fue una comunidad que fue violada por la avenida Valdoriotti de Castro, que la picó por la mitad. Así es que son unos momentos históricos que no solo marcan a la mujer que dio a luz a Ismael, sino a la mujer como una figura que tiene su propia voz, que tiene su propia historia, ¿verdad? Y que esas historias que ella propició para la crianza de su familia se recogen también en la temática de la improvisación de Ismael, tanto en las canciones de Tite Curet como en las canciones de otros compositores que grabó. Así que yo creo que la mamá de él lo marcó para siempre. No todas las mamás marcan a sus hijos, pero pues él vivió en la casa de la mamá hasta prácticamente que falleció, ¿verdad? Así que su mamá era su ídolo, su mamá era la figura después de Dios, del Cristo Negro, ¿verdad?, de Puerto Velo, era su mamá. Así es que honramos a Ismael y honramos a doña Margot a través de él. Ricardo, ¿algún comentario final? Respecto a la pregunta de si hay grabaciones que no hayan salido,
yo pienso que podemos especular de cierta manera, porque hoy en día, por ejemplo, tú grabas un disco y se guarda en un disco duro, pero para esa época eran las cintas, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es conseguir una máquina para poner esas cintas, que ya casi no existen, ¿no? Sobre todo porque cuando se le daña una pieza, pues no hay piezas de reemplazo, ¿no? Y sería una pregunta interesante, pero habría que hablar con la gente que estuvo involucrada en la producción. Que yo sepa, que hasta mi conocimiento no hay nada que se haya quedado engavetado. Siempre va a haber otras versiones de las mismas canciones, pero que se haya quedado algo engavetado no me consta, ¿verdad? Pero habría que pues indagar con la gente que estuvo involucrada en la producción. Muchas gracias, Ricardo. Creo que, ¿verdad?, esto es un buen ejemplo de pensar en todas las maneras que tenemos para celebrar la figura de Ismael Rivera. No tenemos más tiempo, tenemos que continuar con la agenda. Quiero que le demos un fuerte aplauso a estos 3 panelistas que son maravillosos y que nos han abierto la puerta a muchas otras conversaciones que tenemos que tener sobre esta figura. Así que los dejo con Yesabeth Vivas Capó del Instituto de Cultura. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Ricardo, Nelly, César, Javier, por este intercambio tan sabroso, ¿verdad? Tan sabroso, tan rico y además tan esclarecedor. Y como bien decía Javier, que nos ha llevado a tantas, digamos, facetas distintas de esta colaboración importante entre don Catalino Tite Curé Alonso e Ismael Rivera, así como de otros grandes compositores de nuestro gran pentagrama, ¿verdad?, musical. Gracias también al público aquí presente, gracias a todas las personas que se han conectado a través de la transmisión virtual que hemos llevado a cabo. Y quiero aprovechar y recordarles que ahora tenemos un taller de Creando Banderas con Cuentas, Arte y Cultura en Cada Perla, con la artista Jody Santalis Cueva, aquí en el 3er nivel. La pueden ver que nos está saludando. Asimismo, ahora a las 11 comenzaron los recorridos a la Casa Museo Ismael Rivera. Tenemos una transportación que hace el recorrido, así que por ahí sigue toda la agenda. De nuevo, muchísimas gracias. Esperamos que esto sea un día de celebración de nuestro gran Maelo y de nuestra cultura puertorriqueña. Y gracias nuevamente a ustedes por este intercambio, de verdad.